Bueno, eh, vamos a retomar un poco hoy. En primer lugar, decirle las novedades de la negociación. El gobierno ayer convocó a una mesa de negociación salarial para los docentes universitarios, lo cual es bueno para empezar a discutir salarios. Lo malo fue que existen 3 federaciones de sindicatos, que son la FEDUM, la CONADU Histórica y la CONADU. Nosotros pertenecemos a la CONADU Histórica en la Universidad Nacional de Comahue, y la CONADU Histórica no fue convocada a la mesa de negociación porque ayer nos encontrábamos de paro, lo cual no es muy democrático por parte del gobierno de no convocar a una federación porque está de paro, siendo que es un derecho constitucional. Pero bueno, quería pasarles esa información de la actualidad de la negociación salarial. Esperemos que las negociaciones que se inicien den buenos resultados para todos y todas. Bueno, gente, voy a retomar un poco la clase que dejé, siendo que ayer hicimos casi toda la clase de una reflexión acerca de la relación entre pobreza, endeudamiento y construcción de subjetividades en función de esos procesos, de cómo la sociedad ve, cómo la sociedad observa, cómo cuando los trabajadores hacen una huelga, cómo tiende a observar la sociedad. Y bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer en esta clase es retomar un poco el hilo que veníamos llevando en las clases anteriores, que era las etapas del capitalismo. Recuerde que empezamos el primer momento con las características del capitalismo. Hablamos del principio que la organiza, que es el principio de organización del intercambio, expresada en la fórmula dinero, mercancía, dinero incrementado. Hablamos de que es un sistema clasista, que se basa en la existencia de capitalistas y trabajadores, de manera general, que hablamos de la existencia también de un Estado que tiene que garantizar las reglas de juego. Esas reglas de juego serían un sistema jurídico que se basa en hacer que las personas cumplan los contratos, se garantice la propiedad privada en condiciones de igualdad y libertad jurídica. Hablamos, eso desde un punto de vista teórico, después podemos hablar qué pasa en las cuestiones prácticas. También hablamos de que el sistema tiende a ser un sistema de mercado, y ese sistema de mercado es relativamente, el autor utiliza la palabra de la anarquía de la producción, o sea que no necesariamente, como pensaban los economistas liberales, el mercado equilibra todo el tiempo la demanda y la oferta de los productos, sino que más bien lo que produce ese sistema de mercado es constantes crisis cíclicas, que es uno de los temas que vamos a profundizar en la clase de hoy. Y también introducíamos el tema de que el sistema atravesaba por diferentes etapas. Hablamos un poco de la acumulación primitiva, originaria, y también introducimos el tema de la acumulación por desposesión. Hablamos también del capitalismo competitivo, en donde, que es el tema que desarrolla bien el autor, en donde habla de empresas pequeñas y numerosas en cada rama de la producción que compiten entre sí a través de los precios del mercado. Y hablamos de que ese proceso, que duró casi todo el siglo XIX, es un proceso que es difícil de sostener en el capitalismo, fundamentalmente porque se basa justamente, como el principio que lo organiza es la acumulación constante de capital, y la competencia entre capitalistas hace que se busque de manera constante e irreversible la necesidad de abaratar los costos de los productos para ganar mercados y sobre todo ganar, expandirse como sistema social y económico. Esto provoca entonces que se deban incorporar nuevas tecnologías para bajar esos costos de producción.
En general, en realidad, antes de bajar tecnología, de introducir tecnología, los capitalistas lo que intentan hacer siempre es aumentar el ritmo de producción, ¿cierto? O sea, si yo veo que hay una empresa que compite conmigo, que tiene mayor productividad que la mía, lo que va a hacer un capitalista es incrementar el ritmo de trabajo para que se aumente la producción. Esto es a través de la vigilancia de los trabajadores o aumentando la jornada de trabajo, pero como eso tiene un límite que es físico, que el trabajador todos los días tiene que ir a trabajar, no puede estar 15, 16 horas trabajando, sino que tiene un límite y aparte aparece también, los trabajadores se organizan y aparecen las legislaciones laborales. Entonces, la alternativa que tiene la clase capitalista es incorporar nuevas tecnologías. La incorporación de nuevas tecnologías lo que produce es básicamente un proceso de concentración del capital. ¿Por qué? Porque esas nuevas tecnologías no la pueden adquirir todos los empresarios de un sector, sino que generalmente esas tecnologías que son muy costosas la pueden adquirir solo unos pocos. Y los pocos que la adquieren son los que van ganando mayores cantidades de mercado, mayores porciones de mercado, porque esto significa que los capitalistas, al poder producir mucho más en menor tiempo, van a bajar los costos. Cuando van al mercado van a tener un mejor precio del mercado y por lo tanto los que no pueden tener esos costos, los capitalistas que no pueden sostener esos costos son desplazados. Algunos venden sus empresas. Vamos a ver un poco cómo funciona el proceso del capitalismo de monopolios. Y a muchos capitalistas tienen que abandonar su rol de capitalista, ¿no? Dejan de ser capitalistas, se proletarizan o tienen que vender su fuerza de trabajo, venden sus empresas y dejan de jugar ese rol dentro de la estructura económica. En general lo que significa monopolio, dice el autor que seguimos, que se llama Maurice Dobb, dice que el monopolio significa que, en términos concretos, una empresa monopólica es un único vendedor de una mercancía en un mercado, ¿cierto? Hay varios ejemplos de un monopolio, pero en realidad cuando se refiere a una etapa monopólica en sentido estricto, se refiere a un puñado de empresas que tienen la capacidad de influenciar en forma importante la oferta de productos que hay en el mercado y el precio de esa mercancía. ¿Se entiende? O sea, tienen la capacidad de controlar el mercado, esas empresas monopólicas, a través de algunas estrategias que se van desarrollando dentro del capitalismo y que son de manera constante. Una de esas estrategias que tiene el capitalismo es crear una especialidad. O sea, el autor dice que bajo la forma de un estilo o un modelo mediante una etiqueta comercial y con el arte de vender y la propaganda, se adula al consumidor y para que acepten un precio de mercado, para que acepten un producto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes, si nosotros miramos un poquito a nuestro alrededor, vamos a ver que estamos llenos de marcas. ¿Qué es lo que hacen, digamos? Coca-Cola, Facebook, Nike, Motorola, Samsung, Mercedes-Benz, todo lo que se puedan imaginar. ¿Qué es eso? Eso es una estrategia de grandes empresas monopólicas que de alguna manera, a través de la propaganda, a través de la publicidad, y tratando de buscar una identificación entre el consumidor y el productor, entonces ustedes, si se toman una cerveza, Quilmes, van a sentir el sabor del encuentro, ¿cierto? Si se compran una cámara de fotos, no van a sacar fotos, sino van a producir una suerte de lubricante social.
Bueno, si van a Walmart van a encontrar siempre el precio, como no me acuerdo cuál es el eslogan de Walmart, pero decía siempre el precio más barato o algo por el estilo. O sea, vieron que cada una de las empresas crea como una especie de marca no sé, veo McDonald's. Uno va a McDonald's y dice siempre me encanta. Crean como eslóganes que asocian los consumidores y se identifican con esas marcas, ¿no es cierto? Se identifican muy fuertemente, siguen esas marcas, ven qué productos generan, y eso es una de las estrategias que tienen los monopolios para mantenerse en el mercado. Otra estrategia que el autor menciona es dividir el mercado en territorios. O sea, ¿qué es lo que hacen las empresas monopólicas? Se dividen el mercado en territorios a través de acuerdos comerciales. ¿Y qué hacen eso? Se cuidan de las amenazas de cualquier otra pequeña empresa que pueda ingresar a ese territorio, ¿cierto? Después vamos a ver que esto es mucho más complejo en el capitalismo actual, porque bueno, el texto es un poco antiguo, pero las empresas no solo que se dividen el territorio, sino que crean como lo que en publicidad o en marketing o en empresas se llama, crean targets de consumidores. Esto es, para ir un poquito más adelante lo que dice el autor, existe, digamos, ustedes ven en el mercado automotor o en cualquier mercado que hay un auto, digamos, un auto económico y un auto de alta gama. En el mercado de los celulares hay un celular económico y un celular de alta gama. Es decir, que van orientando también las estrategias de producción al bolsillo de los consumidores en función y a través de, por supuesto, se combina con la estrategia de publicidad y van tratando de captar todo el mercado y desplazando a cualquier otra empresa que pueda competir con ellos. Por eso también establecen hegemonía sobre los precios. Una empresa o un grupo de ellas pueden cohabitar en un mismo territorio, en un mismo mercado, y a través de acuerdos, en general los acuerdos explícitos son ilegales, ¿cierto? Establecer un acuerdo de precios es ilegal entre empresas, aunque todos sabemos que las empresas muchas veces de forma tácita, muchas veces también en forma escondida, lo que hacen es establecer como un precio mínimo para tener determinadas tasas de ganancia, ¿cierto? Eso, si hacen eso es ilegal, ¿no? Pero en general lo hacen generalmente de manera tácita, de tal forma de que se defina que va a haber un determinado nivel de ganancia dentro de las empresas, ¿sí? Eso es muy común bueno, en casi todos los rubros que se pueden imaginar, ¿no? Uno no sabe cuál es el costo de un plan de datos de Internet, pero más o menos salen todos iguales, capaz que son mucho más baratos de lo que sucede, pero en general, de lo que cobran, pero en general más o menos son todos iguales, hay una competencia. Ustedes pueden preguntar, bueno, si controlan el mercado de esta manera, la pregunta que surge es, ¿ellos compiten a través de los precios como sucedía en el capitalismo monopólico? No, lo que hacen es competir a través de campañas publicitarias de ventas, ¿cierto? La competencia entre empresas monopólicas no es que uno va a obtener un mejor precio, aunque los consumidores también se van dando cuenta y van buscando cada vez los nichos de mercado para que las empresas bajen sus costos de venta de sus productos, pero en general lo que hay es una guerra de campañas publicitarias entre las empresas monopólicas para captar cada vez más porciones de mercado y cada vez más consumidores.
Por ejemplo, las empresas son las que ponen el precio final del producto y después, yo me imagino, ustedes fíjense en las empresas de, yo qué sé, de cigarrillos, de marcas de gaseosas, el tipo que vende, que es el kiosquero, que ustedes van en la esquina y le compran un kiosquero, el almacenero, ya tiene predefinido el precio. Entonces la tasa de ganancia inclusive se la ponen al, al que vende, al pequeño vendedor, el que está en el último, en el eslabón de la cadena productiva, le consiguen colocar el producto del valor del precio del cigarrillo o el valor del precio de una bebida gaseosa. Eso es muy común dentro de las empresas. Vieron que algunos kiosqueros dicen, no, yo no puedo vender el precio, no puedo venderte la gaseosa como dice la propaganda, pero tengo que poner un poco caro porque si no, no me dan los costos, porque los márgenes de ganancias que le dejan al vendedor, al pequeño vendedor, son tan pequeños que no consiguen colocarlo. Uno puede conseguirlo a ese precio, pero tiene que ir a otro lugar, que son las grandes plataformas de los supermercados que sí pueden sostener ese tipo de precios que no pueden sostener los pequeños. Entonces, lo que ustedes ven claramente es que las empresas en el capitalismo desarrollan una serie de estrategias de, de mercado para básicamente contenerlos, para mantener sus márgenes de ganancia muy altos y al mismo tiempo tener el control de ese mercado. Y eso lo pueden ver en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Ustedes me lo pueden decir. ¿Cuántos fabricantes de dispositivos de teléfonos celulares hay? No sé, me lo pueden decir. A mí se me ocurre Samsung, iPhone, Motorola, no se me ocurren muchos más, no sé, ustedes me pueden decir, Xiaomi, no sé si los contamos, si llegan a los 10, si llegan a las 10 empresas que tienen la producción de dispositivos de teléfonos celulares. Si hablamos de las bebidas gaseosas también, no llegan a 10 la cantidad de empresas. La alimentación también en Argentina son 3 o 4 ¿Cómo? empresas. Que la alimentación también en Argentina, no son 3 o 4 empresas. A nivel Sí, global sí. también. Ahora vamos a ver un poco cómo funcionan esos mercados, ¿sí? Pero bueno, ustedes pueden ver que en el ámbito de la alimentación, en el ámbito de la electrónica, en el ámbito de los mercados de autos, en el ámbito textil es un poco más variado porque la gente se la está rebuscando mucho, pero en general en casi todos los rubros de la economía van a encontrar que están dominadas, bueno, de las telecomunicaciones también, no solamente en la producción de dispositivos, sino también en la producción de las comunicaciones. Van a ver que no existe un puñado de empresas que controlan el mercado. Y eso es lo que domina en el mercado financiero, en los bancos. Son muy pocas las empresas que dominan el mercado y tienen la posibilidad de poner el precio de los productos en detrimento, por supuesto, de los consumidores. ¿Se entiende? Entonces, otro elemento que menciona el autor para poder sostener este monopolio dentro del capitalismo son algunas estrategias, estas son más bien jurídicas, que se desarrollan dentro del capitalismo y que permiten también mantener el control monopólico del mercado. Una de esas estrategias es lo que el autor llama que las empresas están constantemente fusionándose, ¿cierto? Lo que hay es una fusión de las empresas. Es decir, que las empresas se van comprando unas a otras y se van absorbiendo bajo una... Ese proceso de fusiones, por ejemplo, la Anónima, por decir un ejemplo local que todos vimos en estos últimos tiempos, la Anónima compró los supermercados Topsy. Entonces los fusionó, no es que al principio aparecía Topsy y la Anónima, pero ya después directamente le puso la marca La Anónima, ¿no es cierto? Ahí ven cómo van comprando, ahí hay una fusión de dos empresas y bajo un mismo nombre comercial queda cuando se produce fusiones. Y ese proceso es constante en el capitalismo. Yo voy a compartir un poco la pantalla porque estuve buscando
y encontré ahí en el grupo Clarín, publicó acá, que bueno, acá esto empieza del 2016, ¿ve? Para que ustedes vean, ¿no? Fusiones, tras el piso empiezan a aparecer inversores, y hablamos de millones. En un año se vendieron 35 firmas por 869 millones de dólares. Son números bajos, dice. Arcor compró el 25% de Mastellone, dueña de la Serenísima. Las inversiones, a ver, ¿qué más le puedo decir? Se realizaron fusiones y adquisiciones por 1.600 millones, 1.615 millones en el 2014. Acá me quieren vender esto podemos hablar también, me quieren vender un sillón, porque se me ocurrió comprar un sillón y inmediatamente las empresas, cuando ustedes navegan por internet, le debe pasar a todos, que miran algo Digital. y le quieren vender algo también, la anónima compra en base de datos, no sé cómo hacen, mediante la Big Data. Ven acá también cómo las empresas, Burger King se convirtió en la tercera empresa de comidas rápidas en el mundo. O sea que ese proceso es constante. Acá ven cómo BlackBerry vendió su empresa, no sé quién se la habrá comprado, tendría que ver. TIT, los rumores de comprar parte de TIT dispararon las acciones de Telefónica. Ustedes ven cómo constantemente en el capitalismo, en todos los sectores, telecomunicaciones, American Airlines y se fusionó con iWise, se unieron para crear la aerolínea más grande del mundo. Se dan cuenta que en todos los mercados Microsoft evalúa entrar con Dell, con una inversión de 3.000 millones. O sea, todo esto que nosotros en hotelería, en cosmética, en software, en todos los mercados, como podrán ver ustedes, constantemente en el desarrollo capitalista las empresas intentan fusionarse. En este momento se están haciendo negocios, empresas para fusionarse y tener control del mercado. ¿Sí? Eso nosotros no nos damos cuenta, pero después tiene consecuencias para todos y todas. Bueno, otra forma que tienen las empresas para poder controlar esos mercados es formar holding de empresas. ¿Y qué es un holding de empresas? Cuando una empresa conserva su identidad particular y se unen mediante acciones con otras empresas, ¿cierto? Formar un holding de empresa es muy común también, o sea, cada uno mantiene sus marcas, pero pertenecen a una sola empresa. Recién hablábamos del mercado de la alimentación. Yo voy a volver a compartir la pantalla y vamos a ver cómo acá creo que seleccioné un holding, o seleccioné varios holding, a ver si me deja. Acá ven. ¿Ven? Acá me hablaban de alimentación. Nestlé, PepsiCo, Kellogg, Coca-Cola. Bueno, acá no me deja ver porque están ustedes ahí. ¿Ven? ¿Ven todas las marcas que ustedes consumen? ¿Cierto? Pero pertenecen a pocas empresas. ¿Sí? Son holding de empresas en donde ustedes pueden ver que en realidad los dueños son estas grandes que están acá, que tienen muchas marcas. Pensemos en PepsiCo, ¿no es cierto? Quaker, a ver, yo veía que tenían todos esos snacks que le encantan a los pibes. Profe, una pregunta. Sí. ¿Podría repetir el concepto de holding? Holding, entonces, bueno, esto lo pueden encontrar fácilmente en internet, ¿sí? Busquen multinacionales y van a encontrar este cuadro por todos lados, ¿sí? El concepto de holding es cuando, entonces le decía, empresas conservan la identidad particular y se unen con otras empresas mediante acciones. Profesor, ¿y eso también funciona cuando los dueños diversifican las inversiones? Claro, funcionan cuando un dueño quiere, por ejemplo, supónganse, una persona que tiene
inversión. Vamos a ver por qué tiene que diversificar. Cuando alguien, por ejemplo, ya tiene el control del mercado de alimentación, entonces tiene, para poder seguir invirtiendo y seguir la ley del valor, tiene que irse a otro mercado. Entonces, por ejemplo, puede comenzar a invertir en el mercado automotor, o puede comenzar a colocar inversiones en el mercado financiero. Puede comprar bancos, o puede comprar acciones de mercado automotor, o puede comprar tierras, o puede comprar en el mercado energético. En general, lo que va sucediendo en el capitalismo actual, global, es que los grandes inversionistas no son solo inversionistas de mercados inmobiliarios, o solo inversionistas de autos, o solo inversionistas de alimentos, sino que generalmente diversifican sus carteras de inversiones a diferentes sectores económicos. Y hay un problema importante que tiene el capitalismo actual, que ¿saben cuál es el mercado que mejor, que más tasas de ganancias da? Es el mercado financiero, ¿cierto? Y el mercado financiero es un mercado extraño, porque es un mercado que es un mercado donde, de préstamo, donde se produce el fetichismo dentro de la sociedad capitalista, de que se cree que el dinero produce dinero, ¿cierto? Vieron que yo dije que la fórmula general del capital, a ver, ya me preparé, hoy estoy súper preparado, voy a compartir la pantalla de vuelta. Y me hice un pizarrón para que vean acá, ya que me viene la pregunta. ¿Lo ven? Bueno, Sí, vieron que yo les dije sí que la fórmula general del capital es D, y no se proyecta en el pizarrón, M, no se me proyecta. Bueno, no podía ser. Por ahí tarde, José. Por ahí A tarde ver un si poquito. hay una... Profe, tiene seleccionado la goma de borrar. Claro. No, si yo lo veo, en mi tablet lo veo. Tengo un lápiz y una tablet para que sea más fácil. Claro, pero abajo, la opción de Pero abajo. abajo, claro. Vamos a iniciar de vuelta. No, nunca funciona, nunca me funcionan Claro. los pizarrones, evidentemente. Es como cuando en las escuelas ponen el audio para cantar el himno, ¿viste? Jamás funciona de primera, jamás. No, bueno, yo lo juro que probé con esto hoy y funcionaba, pero evidentemente que capaz que como estamos tantos conectados o algo por el estilo, el tiempo de tardar de reproducirse en la pantalla, pero bueno. No importa, bueno, dejo de compartir y les cuento entonces. Vieron que la fórmula general de capital yo les dije que era DMD incrementado, ¿no es cierto? Es decir, que un capitalista tiene dinero, va al mercado, compra materias primas, compra fuerza de trabajo y compra maquinarias, va a un proceso de trabajo, genera una mercancía y la vuelve al mercado y le pretende colocar por más dinero del que invirtió, y obtiene un dinero, una D incrementada. Entonces, dinero, mercancía, dinero incrementado. En el mercado financiero funciona D, se elimina la mercancía y funciona D y D incrementado, ¿cierto? O sea que el mercado financiero presta dinero y obtiene más dinero del que obtuvo en el préstamo. ¿Cierto? ¿Se entiende esto? Lástima que no puedo utilizar el pizarrón, pero capaz que puedo utilizar el pizarrón y con el mouse, ahora sí, a ver acá, comparto la pizarra de cosas, esto seguramente me lo va a dejar utilizar, y yo acá pongo, entonces, la fórmula general del capital, estoy escribiendo con el mouse ahora, ¿sí? D, M, D, por eso la dificultad incrementado, ¿no es cierto? Bueno, en el mercado financiero funciona así, D incrementado, ¿sí? Y este es el mercado
que en el capitalismo actual es el más rentable. ¿Sí? Aparte de que, a no ser que se dediquen al narcotráfico o se dediquen a actividades ilegales como la venta de armas o la trata de personas, que son mercados muy rentables, pero que son ilegales. También en el mercado financiero, a través de mecanismos de esconder los negocios, va a parar todo, se va blanqueando en ese mercado financiero todo el dinero del narcotráfico, el dinero de los ricos que no quieren pagar impuestos en los paraísos fiscales, el dinero de las personas que hacen negocios ilegales, porque bueno, el fisco en los estados buscan, si usted dónde obtuvo ese dinero, bueno, de alguna manera tienen que poder colocarlo para poder usar ese dinero, porque si no, se imaginan si yo mañana salgo con me compro una casa de 7 millones de dólares y no puedo justificar cómo compré esa casa, me va a investigar el fisco. Entonces tiene que crearse en un capitalismo tan salvaje como el que vivimos en la actualidad, mecanismos para, digamos, como esto de los mercados financieros, para blanquear ese dinero, y por supuesto, lo que hablábamos ayer, ¿no? Que se produce este proceso de desigualdad enorme, de que muchas personas tienen mucho dinero y no quieren pagar impuestos y utilizan estos paraísos fiscales con complejos procesos para no saber quién es el dueño de ese dinero y con el secreto bancario, y por otro lado, personas que no tienen, como decíamos ayer, 5 millones de personas en Argentina que no tienen cómo poner un plato de comida en la mesa. Bueno, y el otro mecanismo que el autor menciona es formar cárteles de empresas, ¿cierto? Formar un cártel. Hablando del narcotráfico, generalmente los narcotraficantes trabajan con cárteles, o sea, con territorios. El cártel de Medellín, por ejemplo, significa que todo ese grupo de narcotraficantes controla ese mercado y que nadie se meta en el territorio de ellos, porque saben lo que pasa cuando cuando alguien intenta introducir mercancía en el territorio de un narcotráfico. Eso es lo más conocido, ¿no es cierto? Pero en general en el capitalismo existen sectores cartelizados. El sector cartelizado es el sector de la producción de petróleo, ¿cierto? Y el cártel más importante es la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, que establece la cantidad de barriles de petróleo que se van a producir en un determinado periodo para controlar el precio del petróleo. Ese cártel de alguna manera va controlando el mercado. ¿Se entiende esto? Bueno, son todas, ustedes seguramente en el desarrollo de su formación en economía van a ir viendo muchos otros mecanismos, pero lo que quiero mostrar es básicamente que las empresas en la etapa monopólica, que es la etapa que estamos viviendo, lo que controlan son los precios del mercado, y la competencia la transforman en competencia de propaganda, digamos, campañas publicitarias de ventas. Entonces, ustedes pueden ver cómo en nuestra vida cotidiana casi todos nosotros estamos de alguna manera controlados, tienen el control sobre nuestros ingresos, ¿cierto? Porque uno se podría preguntar, si existe esto, ¿los alimentos valen lo que realmente dicen que valen? ¿O las telecomunicaciones valen lo que realmente dicen que valen? ¿O simplemente es un acuerdo entre grandes empresas monopólicas para tener exorbitantes niveles de ganancia? Y encima, digamos, son muy reacias a los controles estatales. Bueno, eso es en la etapa monopólica. Ahora bien, ¿qué pasa con los monopolios? Lo que decía alguien, los monopolios surgen
comienzan a expandirse desde el último cuarto del siglo XIX, o sea, los últimos 25 años del siglo XIX, cuando el capitalismo va entrando en una etapa diferente al capitalismo competitivo. Y lo que sucede es lo siguiente, que los monopolios, como veíamos en los cuadros recién, cuando controlan absolutamente un territorio o controlan un rubro, como puede ser la alimentación, necesitan seguir cumpliendo la ley del valor, ¿cierto? Necesitan seguir desarrollando la fórmula general del capital, que es ir incrementando constantemente el dinero, expandiéndolo. Lo que sucedió en el desarrollo del capitalismo desde un punto de vista histórico es que un subproducto de los monopolios es el imperialismo moderno, lo que se llama el imperialismo moderno. ¿Qué es el imperialismo moderno? Es una forma en la cual la concentración del capital y el desarrollo del capital ha llegado a tal forma de monopolización que comienza a cumplir un papel decisivo dentro de la economía mundial, ¿cierto? O sea, cuando el monopolio son tan grandes y las empresas son tan enormes, entonces las empresas tienen que buscar salir de esos mercados porque ya los tienen totalmente controlados y expandirse. Por eso el imperialismo es un proceso de expansión. ¿Y qué es lo que sucedió en el capitalismo a partir del siglo XIX? Bueno, van buscando nuevos territorios. El imperialismo lo que hace es instalar esas empresas en otros territorios, colocándolos. ¿Y qué es lo que buscan a través del imperialismo moderno? Desde el siglo XIX en adelante. Buscan en lugares donde haya abundante fuerza de trabajo, hay abundantes recursos naturales que sean baratos, fuerza de trabajo barata, donde no exista legislación laboral, y ahí donde van a tener, por supuesto, recursos extraordinarios. Hoy vamos a tratar de ir cambiando la palabra recursos naturales para ir adaptándonos a los tiempos históricos y vamos a hablar de bienes comunes, ¿cierto? Para dejar de tener esa... Ya el lenguaje es importante, ¿vieron? Que así como se utiliza el lenguaje inclusivo, también es importante dejar de hablar de recursos naturales y comenzar a hablar de bienes comunes. O sea, bienes de la humanidad. Bueno, esos bienes de la humanidad que en el capitalismo son apropiados por grandes empresas capitalistas en función de ganar sus propios intereses, lo que sucede es que buscan esos lugares esto comenzó en el siglo XIX, estoy hablando, finales del siglo XIX, y se inició un proceso de... Básicamente, el imperialismo moderno tiene algunas características, dice Rob. Para hacer eso, se tuvo que fusionar el capital bancario con el capital industrial, y se formó el capitalismo financiero, ¿cierto? El capitalismo financiero, entonces, es la fusión del capital bancario más el capital industrial, lo que da lugar al capitalismo financiero. Y otra cosa que sucedió, vieron que ustedes vieron que la forma de relación entre los países centrales y lo que anteriormente eran las colonias, que ustedes lo vieron seguramente en la escuela primaria, en la escuela secundaria, era que nosotros producíamos materias primas y ellos producen bienes manufacturados. En general, lo que comenzó en la etapa capitalista es que las empresas comenzaron a instalarse en los territorios, ¿cierto? Comenzaron no solamente a exportar mercancías, sino a exportar capitales. O sea, cuando digo capitales es cuando empiezan a instalarse dentro de otros territorios. Y otro elemento muy importante que se generó a partir del siglo XIX es que las grandes potencias mundiales a través de los países se dividieron los territorios, ¿cierto? Por ejemplo, América para los americanos, como dicen. Vieron que a los norteamericanos les gusta decir que ellos son América. Bueno, todo el territorio americano, sería toda América del Norte, América Central y América Latina, quedó bajo control hegemónico de Norteamérica. En el siglo XIX, a partir del siglo XIX, toda la India y parte
sector de África quedó para Inglaterra, ¿cierto? Los franceses se quedaron con otras colonias. Es decir, que se fueron dividiendo el territorio y controlándolo militarmente inclusive, para garantizar entonces el control territorial, esos recursos baratos y esa mano de obra barata. Por supuesto que este proceso no terminó bien, del imperialismo dentro del desarrollo capitalista, porque el imperialismo dio lugar a principios del siglo XX una guerra comercial tan fuerte entre los países imperialistas que terminó desarrollándose o se expresó como en la Primera Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial, después vamos a introducir un poco ese proceso, es producto de una guerra intercapitalista, o sea, por el control de los territorios que se fueron desarrollando a través de este proceso de monopolización. Bueno, más o menos con esto, entonces tenemos que el concepto de las etapas, ¿cierto? Capitalismo competitivo, capitalismo monopólico, con un principio, un inicio, una génesis, para que todo esto comience a funcionar de esta manera, con el proceso de acumulación originaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre este tema? Profe, Sí. Cuando vos dijiste lo del imperialismo moderno, que era como expandirse a otros territorios, Sí. habías dicho algo porque les beneficiaba en qué era. Básicamente yo dije que 3 características las van a encontrar en el autor, ¿no? Las voy a compartir acá, que las tengo en un Word. Ya aprovecho que está esta facilidad de las tecnologías. ¿Qué ven ahí? Ahí vemos el Word. Ahí se ve el Word. Bueno, Ahí se ve perfecto, José. ven entonces que el imperialismo moderno fue caracterizado de la siguiente manera. La concentración de la producción y el desarrollo del capital se desarrolló de tal forma que han creado monopolios que juegan un papel decisivo en la economía. Primer característica del imperialismo. La concentración funciona el capital bancario y el capital industrial, creando las bases para la formación del capitalismo financiero. La exportación de mercancías asume la forma de exportación de capitales, lo que les dije de la exportación de empresas. Y esta nueva situación conforma combinaciones monopólicas internacionales que se dividen el mundo. Esta división territorial entre las mayores potencias imperialistas genera condiciones para la competencia que lleva a la guerra entre las naciones. ¿Cierto? Esas son las características que se van a encontrar en el imperialismo moderno que va a mencionar Maurice Dobb en el texto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, gracias. Sí, quedó claro. ¿Sí? Va a ser los mismos horarios y todo, o sea, el ID y contraseña para entrar a todas las clases teóricas, ¿va a ser lo mismo? Siempre es lo mismo, sí, sí. Bueno, gracias. Eso quería saber. Sí, sí. Bueno. Profe, yo tengo una consulta. No entendí muy bien lo de los carteles. O sea, esa parte. Sí, el cártel de empresas es cuando las empresas se controlan el precio de una mercancía. En este caso voy a poner el ejemplo del petróleo. El precio del petróleo está controlado, el del barril del petróleo, por un grupo de empresas que define cuántos barriles de petróleo va a producir en un periodo determinado, ¿cierto? Entonces se juntan los Emiratos Árabes con Venezuela, con los países del Medio Oriente, Arabia Saudita, y del grupo de países que conforman la OPEP, que son básicamente los países del Medio Oriente. Pero ojo, detrás de esos países hay empresas capitalistas, ¿no? Eso también es importante, que lo vean. O sea, el país es la cara visible, el Estado-Nación,
y detrás están las empresas, que generalmente son empresas monopólicas, y deciden, bueno, vamos a producir tantos millones de barriles de petróleo. Pueden producir más o pueden producir menos. Y entonces, ¿qué van haciendo con esa colocando más o menos barriles en el mercado? Van generando el control de precios. Si colocan muchos barriles de petróleo, va a bajar el costo del petróleo, ¿cierto? Y vos podés preguntar, ¿y por qué van a querer bajar el costo del petróleo? Puede suceder. Bueno, una estrategia que se utilizó el año pasado, creo que fue, no, el anteaño pasado, vieron que el barril de petróleo no salía nada prácticamente. Estaban en precios negativos. Es un commodity, después vamos a hablar de lo que son los commodities. ¿Por qué quieren? Porque no quieren que esos países que tienen abundancia de petróleo, que son los países de la OPEP, no quieren que desarrollen las técnicas del fracking, ¿cierto? Entonces, como la técnica de fracking es mucho más cara, a veces colocan muchos barriles de petróleo en el mercado y entonces los que producen fracking no les conviene hacerlo. O sea, van en detrimento de esas empresas, ¿se entiende? Estados Unidos consiguió el autoabastecimiento del petróleo, entonces no quieren que se siga produciendo de esa manera. Otra forma es que pueden querer colocar también muy pocos barriles de petróleo en el mercado. ¿Para qué? Para tener más ingresos como países ellos, en dólares. ¿Se entiende cómo es ese mecanismo? O sea, según el momento geopolítico que se está viviendo, de hecho la OPEP se creó por la guerra que existió entre Israel y el sector de la guerra de Israel, creo que Arabia Saudita, por el control territorial de la Franja de Gaza, ¿cierto? Entonces ahí, como Israel tenía una alianza con Estados Unidos y los países no querían que Israel se constituya como Estado ahí en ese territorio, crearon la Organización de Países Productores y Organizadores de Petróleo. Después vamos a desarrollar un poquito más ese tema, que es histórico, pero para que vos veas cómo funciona un cártel, ¿cierto? De cosas. ¿Te quedó claro, Emiliano? Sí, sí, gracias. Ok. Profesor, y ese mismo ejemplo puede servir también, digamos, como para mencionar el tema ese que usted había dicho, que es cuando las empresas se ponen de acuerdo, ponen un valor de las cosas. Claro. Sí, ¿está bien? Y nosotros Exactamente. entendemos que eso es lo que les cuesta cuando vemos que ahora, por ejemplo, lo bajaron muchísimo y seguramente siguen ganando. Exactamente, sí, sí. Seguramente ahora, como la mayor parte de los países, o sea, el capitalismo es muy dinámico. Yo dije el primer día que todo lo sólido se desvanece en el aire. O sea, en el capitalismo esa regla funciona bastante claramente. La matriz productiva que gobernó el mundo durante muchos años es la extracción de hidrocarburos. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Como eso está generando un colapso ecológico, evidentemente hay empresas que están produciendo energía a través de otros medios, como puede ser diversos modelos energéticos que también son capitalistas, no se confundan, ¿cierto? También buscan la ley del valor, pero pues son más, por así decir, más conviven mejor con la naturaleza, y por lo tanto todo ese sistema de la OPEP y todo el sistema de hidrocarburos también está pasando por una crisis muy importante a partir de la transición energética que están iniciando algunos países. ¿Se entiende? Por eso, en algún momento, todas esas empresas se van a ir reciclando, transformando, reestructurando, fusionando, incorporando nuevas tecnologías para ir también haciéndose el pasaje, a no ser de que mueran en el intento y pierdan, como decíamos recién, en su competencia queden fuera del mercado. ¿Se entiende, Manuel? Sí, se entiende, profe, gracias. Bueno, me dejan hablarle los últimos 10 minutos de las crisis capitalistas, así, les voy a dar un pantallazo muy general, así ya en la próxima clase, ya Laura me va a matar porque tendría que haber hablado de trabajo hoy también. Pero ayer hablé mucho de trabajo, ¿sí? Pero me gustaría robarle después a Laura, la semana que viene, aunque sea 10 minutos, a Laura me dice que no.
10 minutos de su clase, pero ayer hablamos mucho de trabajo, yo sé, ayer hablamos mucho de trabajo, pero fue una clase más bien de conciencia de lo que estábamos atravesando, y esto también de alguna manera les muestra cuál es la dinámica en la que estamos inmersos dentro, la dinámica estructural, ¿no? Bueno, con respecto al capitalismo, le dije que había un mecanismo que existe en el capitalismo, que es el tema de la anarquía de la producción. El mercado capitalista funciona a través de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Y esa oferta y la demanda, en donde los capitalistas siguen señales de mercado para saber cuándo y cuántos productos, por ejemplo, si yo soy productor de autos y vendí en un país, en un territorio determinado, vendí 1000 autos por mes, yo sé que tengo que producir más o menos 1000 autos por mes por las señales de la demanda, ¿no es cierto? Y los precios del mercado. Si yo generé la producción de 1000 autos y de pronto no los vendí, quiere decir que yo lo que tengo que hacer es tratar de vender los que generé y después volver a producir. Eso, que parece una señal de mercado muy sencilla, tiene graves consecuencias sobre los trabajadores, ¿no? Porque ¿qué va a pasar con los trabajadores? Le van a decir a los trabajadores, bueno, usted guárdese unos días porque no tenemos tanta producción y le damos lo ponemos se suspende por unos días o unos meses los trabajadores hasta que logramos vender toda esa producción de auto que nos quedó en stock. Ahora las empresas desarrollaron otras estrategias. Pero bueno, doy un ejemplo como este para que ustedes lo pueden ver. Ahora las empresas producen con un sistema que se llama Just in Time, que intenta evitar esa crisis entre la oferta y la demanda, justo a tiempo. Discúlpenme mi inglés, yo tengo a la Vicky ahí que habla muy bien inglés, pero bueno, si querés la Vicky se lo dice en perfecto. Laura también, lo que pasa es que no quiere nunca hablar. Laura también habla inglés bien. Mi inglés es como el de Capusotto, como el del, no sé si lo vieron, pero bueno, no voy a Very decir. difficult. Very difficult, exactamente. Lo dijiste bien, se entendió. Bueno, las empresas utilizan un sistema de producción de justo a tiempo, después vamos a explicar eso cuando veamos los procesos de trabajo, ¿cierto? Bueno, para entender este proceso de que se desfasa la oferta con la demanda y que produce constante crisis cíclicas, el autor presenta un modelo que tiene que ver con que, bueno, la crisis más importante que sufrió el capitalismo generalmente se toma como referencia la crisis del 30, la del 29-30, que después la vamos a analizar. Otra crisis que ya va a aparecer mucho en la bibliografía que ustedes van a utilizar de acá adelante, fue la crisis del 2008 en el capitalismo mundial, ¿cierto? Son dos crisis muy, muy profundas que recibió el capitalismo, que generaron profundas consecuencias sobre las poblaciones, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede en una crisis económica? Básicamente, todo capitalista busca cumplir la ley del valor. Para cumplir la ley del valor, invierte determinada cantidad de dinero. Si ese dinero no obtiene la rentabilidad esperada por cada unidad monetaria que invierte, si no obtiene por cada peso que pone para inversión, no obtiene lo que él esperaba, significa que tiene una señal de que algo no está funcionando bien en el mercado. Entonces comienza a dejar de invertir, ¿cierto? Cuando comienza a dejar de invertir es cuando comienza un proceso entonces de crisis económica. Es decir, cuando comienza un proceso en el cual no se compatibiliza, digamos, la cantidad de bienes que se producen con las ganancias esperadas que tienen los capitalistas. Fíjense ustedes que hay una cosa importante dentro de las crisis económicas capitalistas, que las crisis en el capitalismo actual son por superabundancia. Son crisis de abundancia. Fíjense qué contradicción, ¿no? Porque las crisis en la historia de la humanidad generalmente eran crisis por
porque faltaban las cosas, porque había, por ejemplo, una lluvia, llovía 3 meses en el feudalismo, llovía un invierno durísimo, entonces no se podía cosechar, entonces había crisis. Pero en crisis externas. Pero en el capitalismo la crisis interna es la propia dinámica del desarrollo capitalista, es inherente al desarrollo capitalista. Es parte de su propio mecanismo de funcionamiento. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿cierto? Entonces, y es más, es inherente y es porque se produce de más. Y esa producción de más no tiene salida productiva. De hecho, fíjense ustedes lo pueden ver claramente. Vieron que algunas empresas, ustedes van por la ruta 22 y vieron que hay algunos manzanos que no se levantan, alguna fruta que no, directamente ni se levanta, se deja ahí en el árbol porque no es rentable. Si quiere Vicky les cuenta un poco cómo funciona eso, porque no es rentable, o sea, tienen las manzanas y están en los árboles, pero no las pueden vender, no sirven, ni siquiera las pueden vender para las jugueras, ¿cierto? Vieron que en la crisis del 2001, los que son más, no, eso no lo vieron, seguro la mayor parte de ustedes porque eran bebés, pero en la crisis del 2001 se tiraba la leche en la ruta, o se tiraban las manzanas en la ruta, se la tiraban así, ¿cierto? En la crisis del 29 se utilizaban los granos de café para que los ferrocarriles funcionen, ¿cierto? Para quemarlo como carbón. O sea, pero no era que la gente no necesitaba comer y tomar café, o comer manzanas, o tomar leche como sucedía en la crisis del 2001. Eso sucede porque no tiene una salida rentable, porque no producen la ley del valor. Esa leche, esas manzanas, ese café, no generaba la rentabilidad esperada. Ahí entonces tienen cómo es que funcionan las crisis. El autor, para poder entender esta crisis, utiliza un modelo de secciones, ¿cierto? Yo voy a compartir un poco acá la pantalla y voy a ver, le voy a mostrar acá cuáles son las secciones que existen en el capitalismo para que lo puedan ver. El autor nos dice, ¿lo ven? Que hay 2 secciones en el capitalismo, ¿cierto? Podríamos pensarlo para entender esto de las crisis. La sección 1, que produce bienes de capital o medios de producción para su propio uso y para el uso de otras industrias. Es decir, ¿qué es la sección 1? La sección 1 es toda aquella parte del capitalismo que produce bienes de capital, es decir, que produce máquinas. O sea, todo aquel sector que produce máquinas o máquinas para producir bienes, imagínense una máquina para producir otra máquina. No sé, una máquina para producir un robot para producir un auto. ¿Se entiende? Eso es un bien de capital. Una máquina de coser que sirve después para hacer un bien de consumo es un bien de capital, ¿sí? Y después hay otro sector que produce bienes de consumo para venderlo a los consumidores individuales. ¿Se entiende? O sea, después la autora complejiza esto un poco de la sección 1 y sección 2. Yo prefiero dejarlo así para que ustedes lo vean y hacerle un pequeño resumen. Y podríamos pensar entonces el capitalismo como dividido en 2 secciones y según cómo funcionan estas secciones vamos a ver cómo se desarrollan las crisis capitalistas. Voy a ver y les voy a decir entonces que las crisis capitalistas tienen como 2 etapas. Una etapa que tiene que ver con el auge capitalista y otra etapa que tiene que ver con la crisis capitalista. ¿Qué pasa cuando se produce un auge capitalista? Voy a compartir de vuelta una pantalla aquí y van a ver entonces el momento de auge capitalista. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes vean en las cuentas contables, muchos van a ser contadores y otros van a ser administradores de empresas o economistas o profesores de matemáticas. Cuando ustedes vean que la inversión aumenta y aumenta la demanda de productos de la sección 1, es decir, cuando vean que se demandan muchos bienes de capital, quiere decir que el sistema, los capitalistas están buscando comprar máquinas para poder producir más bienes, ¿cierto? Las máquinas las tienen que manejar personas, entonces cuando se compra hay mayores de inversión de capital en el sector 1, hay una mayor ocupación, o sea, se demandan mayor cantidad de trabajadores. Esos trabajadores que se mantenían en reserva
son los que en los momentos de auge van a ser llamados para el momento de mayor ocupación. Y por lo tanto, si hay mayor ocupación, acá ven el cuadrito, hay mayor inversión y demanda del sector 1, hay mayor ocupación de fuerza de trabajo. ¿Qué va a pasar entonces mayor? Como hay más demanda, van a aumentar los salarios, ¿sí? Si aumentan los salarios, ¿qué es lo que va a suceder entonces? Va a aumentar la demanda, tanto en el sector 1, que es el sector de bienes de capital, y en el sector 2, que es los bienes de consumo. ¿Qué es lo que hacen los trabajadores? Compran bienes de consumo. ¿Qué hacen los capitalistas? Ofrecen yerba, azúcar, aceite, venden más autos, venden más televisores, venden más computadoras. ¿Qué es lo que van a hacer? Si ven que la demanda es tan grande, van a comprar más maquinaria para poder producir más. Entonces va a generarse la demanda en mayor sector. Y así se produce un círculo virtuoso que son los momentos de auge del capitalismo. ¿Cierto? Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Por qué esto no se puede mantener? ¿Por qué no se puede mantener una armonía y dar constantemente este proceso? ¿Por qué no constantemente no pueden aumentar los salarios? Puede aumentar la demanda, puede generarse mayor ocupación, mayor empleo, mayores ganancias capitalistas. Voy a pasar al momento de crisis. ¿Sí? A ver, la crisis la tengo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Al haber cada vez mayor demanda de bienes de capital, por el momento de auge, aumenta toda la capacidad productiva del capitalismo. O sea, si hay muchas máquinas y esas máquinas están todas funcionando al mismo tiempo y aumenta la capacidad productiva, es decir, en términos económicos, ustedes van a ver que eso se va a expresar en un aumento del PBI, ¿cierto? Pero el aumento del PBI no porque vinieron capitales financieros y colocaron para sacar dinero, que es lo que suele suceder en Argentina, sino cuando aumenta el PBI porque hay mucho, porque el sistema está funcionando, porque hay mucha capacidad productiva, porque hay muchas máquinas funcionando, muchas empresas, mucho trabajo, en un momento toda esa capacidad productiva, recuerden ustedes que esto es anárquico, sobrepasa la capacidad de demanda. O sea, en un momento todo el mundo piensa que las ventas van a seguir, que van a seguir comprando máquinas. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Se produce tanto que no hay tanta demanda de lo que se produce. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cae la tasa de ganancia, caen las nuevas inversiones, o sea, nadie va a ir a comprar la demanda al sector 1, como ven acá. Si no se compran más máquinas y es más, se paran las fábricas, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la desocupación de trabajadores y va a caer la producción en general. Y entonces el capitalismo va a entrar en una fase de depresión. ¿Se entiende? Estas crisis de momentos de auge y depresión son endémicas en el capitalismo, son inherentes, son parte de una dinámica que mantiene el capitalismo con periodos de crisis y periodos de auge, como una especie de ola, que le decía la otra vez. Y no es que es por algo externo, sino que es como verán ustedes, por la propia dinámica. Y por supuesto que todas las crisis, tanto la del 2008, que fue una de las últimas grandes crisis, pero nosotros tuvimos la del 89, la del 2001, en Argentina estoy hablando, ¿no? Tienen como ciclos. Básicamente en Argentina se producen cada 10 o 15 años. En el siglo XIX funcionaba así. Hubo un periodo dentro del capitalismo que se llamó el capitalismo del estado de bienestar, donde la crisis duró, el momento de auge duró aproximadamente 30 años. Pero fue un ciclo largo de acumulación que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, gente, me pasé unos minutitos, empezamos a las 5, estoy con 4 minutos pasados, me gusta respetar el tiempo. Dejo para algunas preguntas y si no, vamos cerrando. Por mi lado, y por ahora, analizando todo, no tengo ninguna pregunta. No sé si después tendré. Bueno, En la clase de mañana. entonces tienen los prácticos, aprovechen los prácticos y lean los textos que van a encontrarse. Yo le hice una síntesis de los textos y ahí van a poder ver.
Yo le quería Sí. preguntar, perdón, buenos días, a la profe Vicky. Mañana ¿qué práctico vamos a realizar mañana o Bien. controlar? Martín, te respondo y respondo a todos y todas. Bueno, varias cositas. Mañana hay trabajo práctico en las distintas comisiones, con los distintos horarios que ya están subidos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en las distintas comisiones de trabajo práctico? Trabajaremos el texto de DOP que el profesor Bonifacio ha terminado de exponer, ¿sí? ¿Se Hola, acuerdan que? Sí. ¿En qué comisión estoy? Porque no aparezco en ninguna yo. Quisiera Bueno, saber. bien. Como todavía hay compañeros y compañeras que se están sumando a las comisiones, vuelvo a repetir para todos, ¿sí? Hay muchas comisiones de trabajos prácticos, ¿sí? Ustedes no están anotados en ninguna, ¿sí? No hay listas, ¿ok? Entonces, ustedes van a elegir una comisión de trabajos prácticos. Lo que puede suceder es que al momento de acceder, si el cupo de 100 personas ya está cubierto, no les va a permitir acceder, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que ustedes van a hacer es inmediatamente ir a la comisión siguiente, ¿sí? Puede volver a suceder eso, ¿cómo no? Hay más comisiones que alumnos, ¿sí? Entonces, es altamente probable que puedan entrar en cualquiera en el transcurso del día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? No hay listas de alumnos para ninguna comisión, ¿sí? Lo que les hemos pedido es que los estudiantes y las estudiantes que elijan a la mañana respeten alguno de los horarios de la mañana, y los y las estudiantes que han elegido a la tarde respeten los horarios de la tarde, ¿sí? El jueves pasado fue Jueves Santo, no hubo trabajos prácticos, ¿sí? Profe, entonces, ¿cómo hago ahora yo para averiguar qué trabajos tengo que hacer si yo no sé qué comisión elegir? O sea, no sé qué comisión voy a tener. Bien, vos vas a entrar en alguna de las que elijas, ¿sí? Las comisiones son por Meet, tenés que pinchar en los enlaces que están en la página PEDCO, ¿ok? No hay trabajos prácticos evaluativos, la asistencia no se requiere tampoco. Ustedes pueden no venir a los trabajos prácticos. ¿Qué se realizan los trabajos prácticos? En los trabajos prácticos trabajamos los textos que han sido desarrollados en las clases teóricas. Por lo tanto, aquellas personas que quieran asistir a un encuentro Meet de trabajo práctico deben asistir con los textos leídos. No se va a dictar clase sobre los mismos textos, sino que todo lo que haremos será trabajar alguna actividad, ¿sí?, que hemos decidido con las profesoras de trabajos prácticos, y esa actividad será común para todas las comisiones. No es que una comisión trabaja una cosa y otra comisión trabaja otra, ¿sí? Todas las comisiones trabajan de la misma manera. Mañana trabajaremos el texto de DOP, para lo cual van a traer el texto leído. Al leer los textos y escuchar las clases teóricas, surgen dudas, preguntas, quieren ejemplos, ¿sí? Nosotras ya tenemos preparada una actividad para mañana que desarrollaremos en el espacio Meet, el cual, insisto, no es obligatorio, ¿sí? Lo que ustedes deben, y si quieren hacer para ayudarlos a la comprensión de los textos, son abordar las guías de trabajo práctico, que son las guías de lectura de los textos, que les van a ayudar a hacer una síntesis o resumen, y también pueden hacer de manera grupal o individual, o no pueden, si quieren, pueden no hacerlo, los trabajos prácticos, ¿sí?, que también están sugeridos dentro de las actividades prácticas, ¿sí? ¿Dónde encuentran todo eso? En la página PEDCO.
Entonces, punto 1, para los que recién se incorporan a la cátedra, que insisto, son varios compañeros y compañeras. Van a la página PEDCO, siempre leen el programa. Si ustedes se fijan, hemos desarrollado la totalidad de la unidad 1, ¿sí? Y las próximas clases empezaremos a abordar los textos, como dice acá el compañero, de Gorz y Coriat, que será la semana que viene. Después le voy a ceder la palabra a Laura, que les va a explicar. Y lo último que voy a decir es que sí tenemos fecha de parcial y está previsto para el 26 de abril. En las comisiones de trabajos prácticos y en este espacio vamos a explicar cómo tomaremos ese parcial, ¿sí? Pero en principio, y lo voy a escribir acá abajo, en el chat, es el 26 de abril. ¿Ok? Profe. Luciana. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué unidades tomarían en el parcial? ¿Perdón? No te escuché. ¿Qué unidades tomarían en el parcial? Bien, las unidades que tomaríamos en el parcial es la totalidad de los textos que hemos trabajado hasta esa fecha, ¿sí? Por eso ustedes deben seguir la lectura del material de manera sistemática, ¿sí? Esto es, concurras o no a los espacios Meet, y concurras a las clases teóricas en vivo, o después las veas en tu casa asincrónicamente cuantas veces quieras, en el parcial se tomará la totalidad de lo visto hasta la fecha del parcial. ¿Ok? Gracias. Profe, 26 es lunes, ¿está bien? Sí. Lo que pasa que la modalidad que tenemos prevista es un parcial domiciliario, ¿sí? Entonces, en esa fecha se subirán consignas y se les dará un tiempo para su resolución. Ah, está bien, está bien. Buenísimo. Gracias. De nada. Profe, consulta. Entonces mañana vamos a trabajar con la guía de lectura de... La guía de lectura es para, Romina, es para si vos necesitas una apoyatura extra para la lectura de Dove, ¿sí? Lo que vamos a trabajar es el texto de Dove, ¿sí? Si vos has realizado la guía y tenés alguna duda o pregunta sobre esa guía que no pudiste resolver o querés saber si es correcto, avanzaremos con eso también, ¿sí? Acordate que esos espacios son para resolver ejemplificaciones, hacer las relaciones, ¿sí? En realidad hacer un chequeo, ¿sí? De que esa lectura que vos venís realizando, ¿sí? Se entiende, has aprendido los conceptos y podés trasladarlos a una ejemplificación. El parcial no es de opción múltiple, el parcial es de desarrollo, ¿sí? Conceptual. No de transcripción de memoria. No piensen que van a desarrollar conceptos memorizados, ¿sí? Para nada. Van a tener que pensar las preguntas, ¿sí? Y desarrollar las respuestas en función a lo que se les pida. Pero no son opciones múltiples y no es una repetición memorística de conceptos, ¿sí? Por eso la importancia de que ustedes vayan sistematizando la lectura, porque a partir de esa lectura van a poder desarrollar ideas al respecto, ¿sí? Laura, no sé si querés algo más. Sí, hola. Bueno, el martes que viene, José empezaría y terminaría con Gorz, ¿no, José? Sí, necesito unos minutitos nada más. Sí, está bien lo que quieras, un tiempo, porque lo mío es como va a ser sincrónico, vos no te preocupes. Yo lo que voy a hacer es grabar en mi casa las clases correspondientes al tema que me toca, que es Coriat, ¿sí? Me voy a grabar de manera sincrónica y lo voy a subir el lunes. Voy a subir ya las 2 clases, o sea, las de toda la semana, ¿sí?
Voy a tratar que no sean largas, respetando esta hora, pero tal vez las fragmente en media hora para que sea más dinámico, eso lo van a ver ahí. Si yo llego a subirlas antes, van a recibir una notificación por PEDCO, pero como plazo máximo el lunes van a estar colgadas. ¿Qué vamos a hacer entonces, ya que las clases van a estar de modo asincrónico? El martes José Luis empezaría y terminaría con el texto de Gors, les daría algunas indicaciones, y lo que haríamos el resto de la clase del martes y toda la clase del miércoles es sistematizar lo visto hasta ahora. Se voy a dar una clase de sistematización, donde espiralaremos los conceptos, recuperaremos lo que hemos visto, los relacionaremos, y será la oportunidad que tengan ustedes de hacer preguntas, sacarse más dudas aún, dado que ya viene el parcial, y a veces las instancias de práctico se hacen cortas temporalmente, aprovechen a tener muchas preguntas acá, a reflexionar, ¿sí? Pero sobre todo sistematizar, ¿sí? Complejizar un poco más todo lo que hemos visto. O sea que no va a ser una clase tradicional, pero sí va a ser de sistematización. Por lo tanto, recomiendo que vengan, ¿sí? Sobre todo para que se armen esas preguntas, esos debates que por ahí no tenemos mucho tiempo en estas clases en vivo. ¿Fui clara? ¿Supe expresarme? Sí, profe, sí. Por mi lado Sí, yo lo entendí profe. perfectamente. Sí, profe. Entonces, si ustedes vienen con ejemplos, vienen con preguntas, ese trabajo de ejemplificación que las compañeras hacen en los prácticos se puede potenciar, ¿sí? Y lo podemos aprovechar muy bien. Respecto del tiempo también, piensen que las comisiones disponemos de 50 minutos, 55 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que dar entradas y salidas, entonces eso tiene que estar como muy coordinado. Entonces, también, insisto en traer el texto leído, insisto en traer la duda precisa, insisto en aprovechar esa instancia, porque además somos muchos en cada comisión, ¿sí? Entonces, por ahí la duda de uno es la duda de todos, pero bueno, hay que tener tiempo y ser muy específico y muy aprovechar ese momento, ¿sí? Por eso ese es el momento, el único momento que tenemos de vernos y poder ejemplificar y trasladar los conceptos a la vida real, ¿sí? Así que es muy importante que traigan los textos leídos, ¿sí? ¿Es claro esto? ¿Se entiende que no les vamos a tomar asistencia? No hay listas para anotarse, ¿sí? Son, por lo tanto, espacios voluntarios, pero sí la asistencia a esos espacios es con responsabilidad, con ir con los textos, al menos para decir, profe, no entendí nada. ¿Usted me puede explicar esto que dice acá? Y para eso estamos todas las profesoras de las comisiones de trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, yo los espero mañana. Bueno, gente, me gustó mucho el chat. Disculpen que no les pueda responder a todos, pero eso que dice el chat ese, Laurita lo va a poder resolver mejor que yo. Están muy buenos los comentarios en los chats, están muy afilados algunos, así que bueno, gente, que la pasen, que tengan excelentes prácticos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Cuídense mucho y nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho, que anden bien. Chao, profe, nos vemos. Chao. Que anden re bien.